Y estamos aquí con nuestro primer invitado de hoy en Cuestiones y Contrapunto, don Pablo Corrum. Gracias por estar acá, Pablo. Gracias. Antes de ir a lo local, la primera pregunta es, ¿en qué mundo estamos viviendo? Porque uno observa que el ISIS pierde territorio, pero o por lobos solitarios o por pequeñas células siembra el terror en Europa, para decir a todo el mundo, nadie está seguro. Vemos por otro lado que Corea del Norte lanza misiles por arriba de Japón. Y se me hace una cuestión gráfica que en el tapete del mundo está de un lado el líder norcoreano y del otro lado Trump, como dos desaforados, pero jugándose las fichas de todo el mundo, no la de ellos solos. Es complicadísimo. Y Venezuela acá, el otro día decía, creo que a vos te decía cuando dijiste de Maduro, y yo dije, sí, pero y Trump que está en Estados Unidos, o sea, es complicado lo que está pasando. Y se puede agregar las tensiones por la tierra en África, y se puede agregar la pelea que hay que ahora distendir un poco las tensiones entre China e India. En la frontera, digamos, tenemos un mundo complicado, pero es el mundo en que tenemos. ¿África entró en el mundo? África, porque hace años que de África, digamos, ya sacamos todo el mundo. Los que seguimos temas internacionales, África entró hace varias décadas al mundo a través de los recursos naturales. Las grandes empresas de los países desarrollados, lo que se han dedicado en los últimos 30, 40 años ha sido explotar los enormes recursos naturales, sobre todo gasíferos y petroleros que hay en diversas partes de África, con una política muy sencilla de cooptar a los gobiernos locales, hacer, digamos, una pequeña democracia en estas islas donde están los principales pozos petroleros y gasíferos, por ejemplo, y cooptar así esos recursos a muy bajo costo en términos de producción y de poder complacer a los débiles gobiernos de turno en términos institucionales. Volviendo a la pregunta anterior, el mundo es todo esto, toda la geopolítica está compleja, es un mundo complicado en términos, creo yo, luego de la caída de la Unión Soviética y el mundo unipolar de los Estados Unidos, volvemos a un mundo en el cual las democracias, digamos, de centro izquierda y centro derecha están perdiendo poder, dado todas estas cuestiones culturales y socioeconómicas y religiosas que están ocurriendo, que están llevando a las políticas de los extremos, y que extrema izquierda, extrema derecha y todo lo que ello conlleva. Pero esto es lo que está pasando en el mundo hoy en día. No cabe duda de que tenemos todo esto, y bueno, está en ver, digamos, desde uno de su país cómo se posiciona ante esta situación, y por supuesto entender qué es lo que está ocurriendo para bueno, saber cómo sacar el mejor provecho, ¿no? Estamos viendo desde acá, desde el sur, tan lejano el tema de ISIS y de los atentados en Europa, pero el otro día nos tocó de cerca porque amenazan directamente al Papa Francisco. ¿Qué tan viable es la posibilidad de un atentado, un ataque hacia la figura del Papa? Yo creo que, más allá del caso del Papa Francisco en particular, lo que está pasando acá es que se conjugan dos hechos. La problemática socioeconómica que se une al tema religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, estos lobos aislados, más allá de que ahora tengamos al ISIS y antes tuvimos a los talibanes y digamos, tenemos diferentes grupos que se van armando, digamos, se financian y se arman según muchas veces los condicionamientos que ponen los países desarrollados que quieren meterse en esa zona del mundo. Lo que tenemos es gente desahuciada por ahí en países desarrollados, y también no tanto, pero con mayor notoriedad en estos países desarrollados, que encuentra sus desgracias de su vida cotidiana o su relegamiento en términos sociales o económicos, encuentra en la religión, digamos, una salida. O sea, vos decís segundas o terceras generaciones que no se lograron asimilar a esa sociedad donde están viviendo. Yo diría no que no se lograron, sino que no los dejaron, bueno, tanto. Digamos, tenemos el racismo, digamos, uno piensa que el racismo a esta altura del siglo XXI está superada, pero vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Una lucha callejera que parece el siglo XVIII entre la supremacía blanca, supremacistas blancos que vuelven a ganar poder y están diciendo a Trump, nosotros te votamos y por eso vos ganaste, y gente si se quiere, progresista y demás, que ven la igualdad de derechos la base de cualquier, digamos, democracia del mundo moderno. ¿Pero qué estamos yendo? ¿A la tribu? Estamos yendo en varios, y volviendo al tema de Trump y Corea del Norte, lo que estamos viendo cuando se sale del esquema de centro izquierda a centro derecha, en el cual avanza el capitalismo democrático occidental del último siglo, digamos, y se va hacia los extremos, lo que estamos buscando, digamos, lo que se está viendo con los extremos es volver a prácticas, digamos, que se pensaban que habían terminado ante la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente están volviendo, y esto genera miedo, genera resquemor, y yo creo que también lo más importante es que debe generar un replanteamiento de en qué mundo estamos viviendo, que a veces desde lo local nos olvidamos, y cómo, vuelvo a repetir, y la importancia de cómo uno se posiciona, digamos, los países, entre los cuales lo que se ve que hay pragmatismo de un lado, ideología del otro, bueno, dependiendo de la región, dependiendo del país, etcétera. ¿Vos sos economista? Soy economista. Además, doctor en relaciones.
¿Puede sostenerse un mundo donde el capital financiero es superior al capital productivo y genera más riquezas y más ganancias por el capital en sí mismo? ¿Puede sostenerse esto indefinidamente? Bueno, varios autores importantes sostienen que no, y yo concuerdo bastante con ellos. Es más, los grandes burbujas, digamos, económicas han sido financieras en el último siglo. Esto está estudiado, es algo empírico, no es que uno lo diga. Desde la crisis del 30, la crisis de 2008, pasando por la crisis del petróleo y otras más, digamos, el capital financiero, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el embrión globalizador que ha tenido, ha sobrepasado largamente lo que es el capital productivo, los intercambios comerciales, si quieren, lo que es la producción. Y esto ha llevado a que se generen burbujas en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos de la historia, que han explotado en su momento, desde las crisis del sudeste asiático en los años 90, la crisis del 2008, digamos, la década perdida de América Latina en los 80, con la crisis mexicana. Bueno, tenemos un montón de ejemplos en el cual el capital financiero que no produce, es una historia larga, digamos, pero este capital financiero hace que, digamos, se generen crisis que, digamos, primero atacan a los más pobres, a los que no tienen resguardo de esa posibilidad de cuidarse de lo que son los vaivenes, los ciclos largos y altos, digamos, altos y bajos de la economía, por un lado, y segundo, las recuperaciones, las recuperaciones macroeconómicas que tardan mucho, y lo que se buscan son, desde mi punto de vista, son salidas rápidas que tienen que ver con un proceso de tercerización, flexibilización laboral, digamos, ir en busca de mayor rentabilidad financiera, paraísos fiscales. Es mucho más fácil poner la plata en un paraíso fiscal que producir a nivel local y tener que, si se quiere, lidiar con costos laborales crecientes, importación de maquinaria, etcétera, etcétera. Digamos, tenemos un sistema bastante complejo en el cual, digamos, hay que ponerse también en este sentido a ver cómo uno se maneja, ¿no? Un poco lo que hace a nuestra realidad, estuvo el vicepresidente de Estados Unidos hace muy poco, Pence, acá, se reunió con Macri, se reunió con empresarios, se reunió con distintos funcionarios, y cuando se va a la semana nos enteramos una medida económica que traba la importación de biodiesel argentino. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué falló en cuanto a la Cancillería, relaciones internacionales de nuestro país? Eso, sin juzgar la política, digamos, de nuestra Cancillería o de nuestros ministerios, el Ministerio del Interior, la Jefatura de Gabinete, yo creo que acá tuvimos una lectura, digamos, para la población que no es la lectura real que hizo. Para mí el vicepresidente de los Estados Unidos vino solamente a darle el agradecimiento, digamos, un manto de apoyo a Macri como, digamos, poder sudamericano, digamos, que contiene a Venezuela. Para empezar, vino con un grupo de 10 funcionarios, todos del ámbito comercial, que en realidad, digamos, son para los Estados Unidos, nosotros, 4.000, 5.000 millones de dólares de intercambio comercial es nada, claro, absolutamente nada. No estamos en la medida. Lo que sí estamos que en una Sudamérica con un Brasil debilitado, con un presidente deslegitimado como es Temer, nosotros somos el halo de contención ideológica, si se quiere, que puede comandar un UNASUR o un Mercosur ampliado que puede poner un freno, si se quiere, a Venezuela, que para mí no están así. Por eso, si ustedes se ven el recorrido que hizo, pasa por Brasil, Argentina, va a Chile y va a Colombia, donde hay una cierto pragmatismo y cierta conveniencia ideológica con los Estados Unidos. Entonces me parece que la real, digamos, visita al país tiene que ver con esta contención a Venezuela. Por otro lado, digamos, ya lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, va a defender su fuente de trabajo, que incluye también, digamos, los recursos naturales, la cuestión energética. Se dio en el tema de los limones, está viendo el tema de los cerdos, 50 millones de más, pero el tema de biodiesel, que es un tema que no es menor, que también incluye a Brasil. Brasil también tuvo muchos trabas con el tema del biodiesel, Brasil como uno de los principales exportadores de biodiesel del mundo, que ya ha tenido sus problemas con Estados Unidos, y donde nosotros tenemos nuestro mayor potencial en términos de intercambio. Ahí nos han puesto frenos porque para Estados Unidos el campo sigue siendo, y ahí entramos en otro esquema que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio y la posición que tienen los diferentes países del mundo y regiones en términos de aranceles, como ciertos países cuidan, digamos, sus recursos naturales y cuidan a la gente que vive en el campo y demás, la cuestión agrícola, si se quiere, como un todo, en el cual nosotros estaríamos ahí como competencia. Y, digamos, siguiendo la política del presidente Trump, digamos, esto que dijo de que van a cuidar a los norteamericanos y sobre todo a la agricultura norteamericana, que también fue una base de apoyo, digamos. Pensemos que las bases de apoyo a Hillary en la última elección fueron más que nada los grandes centros urbanos, digamos, del este y del oeste, y quedó el medio industrial y agrícola, digamos, más en pos de Trump, que definitivamente le dio la victoria. Entonces, creo que para terminar con esto, Trump no es ingenuo,
apoya a esta gente, como hace un par de meses una declaración diciendo que lo primero que va a cuidar son los intereses de los trabajadores industriales de los Estados Unidos. Por último, Pablo, vamos a hacer un programa con vos solo, pero después que pase la cuestión política, porque hay muchas cosas para hablar. La última pregunta, ¿a Brasil le están haciendo pagar su pretensión de ser potencia? No, Brasil se le está haciendo pagar solo, digamos, ha cometido sus propios errores. Lo que ha pasado, creo yo, de mi punto de vista, que también está pasando en otros países latinoamericanos, es un proceso de transformación marginal, desde mi punto de vista, que ha producido ciertos cambios y que en un momento tuvo un gobierno pragmático y aliado que ha devuelto el mercado interno, como fue el de Lula, pero como todo gobierno tuvo su desgaste. Y en este momento lo que se ve es que, digamos, y también pasa en Venezuela de otras maneras, y el golpe de Estado, si se quiere, que le hicieron al presidente Lugo en su momento, el golpe policial militar que le quisieron hacer a Correa, digamos, llega un momento en el cual se cede en cierto punto para, si se quiere, contentar a la masa trabajadora y a las clases medias, se lo deja, se permiten cambios marginales, pero llega un punto en que hay que recuperar, si se quiere, la rentabilidad del capital, la rentabilidad que genera el poder político concentrado y que hace que todos estos vínculos puedan, digamos, desarrollarse de una manera más fluida. Si los cambios, si el gobierno de turno lleva muchos años y queda enquistado en ciertos cambios que favorece a cierto sector, que avasallan ciertos intereses concentrados, creo que lo que termina pasando es, señores, hasta acá llegamos, ya fue demasiado un gobierno pseudo socialista, ya la gente se le dio demasiado, desde mi punto de vista, en el sentido de las mejoras, de las compras de bienes, digamos, suntuarios y demás. Ahora es tiempo de recuperar el poder de los intereses concentrados y a su vez poder enfrentarse al mundo, porque el otro tema que tiene Brasil es que, digamos, Brasil es la potencia industrial de la región, pero necesita bajar los costos de alguna manera para poder competir con Asia. Vamos a seguir hablando después con vos. Gracias por haber venido. No, por favor. Damos un corte y al resto estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el candidato a concejal